Bienvenidos al análisis operativo de la planta de tratamiento de aguas residuales 2 de Chía. Para comprender su funcionamiento es esencial seguir el camino que recorre el agua y los contaminantes que transporta. Este recorrido, conocido como tren de tratamiento, se divide en 5 etapas fundamentales que analizaremos siguiendo este diagrama de flujo a continuación. Todo comienza aquí, en el pretratamiento. El agua residual del municipio llega a la planta y su primer contacto es con una rejilla de precribado. Su función es retener los sólidos de mayor tamaño, como pañales, hojas y otros residuos voluminosos que podrían dañar los equipos más adelante. Estos son retirados por un recolector hidráulico y dispuestos para su envío al relleno sanitario. Una vez superado este primer filtro, el agua ingresa a la estación de bombeo. Desde aquí es impulsada hacia la parte más alta de la planta para que el resto del recorrido pueda realizarse por gravedad. Iniciando así el tratamiento primario, debemos tener en cuenta que en el tratamiento primario se manejan 2 trenes de tal manera que uno se mantenga operativo mientras que el otro puede estar en mantenimiento, así se mantiene en tratamiento continuo y casi ininterrumpido, mientras se realizan las labores del control de mantenimiento preventivo. Ya en el tratamiento primario, el agua entra a la estructura de cribado. Este es un filtro más fino, diseñado para retirar sólidos mayores a 1 pulgada. El sistema principal es una rejilla de banda automatizada que eleva los residuos y los deposita en un contenedor. Como respaldo, la planta cuenta con rejillas manuales, que pueden operarse si el sistema principal está en mantenimiento. Después del cribado, se mide el caudal. El agua pasa por una canaleta partial, una estructura que al estrechar su garganta permite medir la velocidad del flujo. Un sensor de altura automatizado traduce esta medida en el caudal en tiempo real, un dato crucial para el cálculo del caudal de forma rápida. El siguiente paso es el desarenador. En estos canales se reduce la velocidad del flujo para que los sólidos pesados, como la arena, se asienten por gravedad. Simultáneamente, unas paletas superficiales desvían las natas de grasa hacia los laterales para su remoción manual. La arena acumulada es conducida a un desarenador autolimpiable tipo tornillo sin fin, ubicada en la planta a nivel del suelo, que la separa y la prepara para su disposición. El agua recuperada en este punto se acumula en un tanque para ser bombeada de nuevo al inicio del tratamiento primario. El agua continúa su camino hacia el sedimentador primario. En estos grandes tanques abiertos, la velocidad del agua es muy baja, permitiendo que los sólidos suspendidos, aún más finos, se decanten y formen un lodo en el fondo, el cual es retirado a través de rastrillos y escobillas aspiradoras para ser dispuestos al relleno. Ahora, el agua, ya libre de la mayoría de sólidos, entra al corazón del proceso del tratamiento secundario. Esta planta cuenta con 3 trenes de tratamiento idénticos. Cada uno inicia en un reactor biológico aeróbico. Aquí, un conglomerado de microorganismos se encarga de degradar la carga contaminante. Para que puedan respirar y trabajar, se les inyecta aire constantemente desde el fondo a través de sopladores, y un sensor monitorea que los niveles de oxígeno sean siempre los óptimos. En el reactor, las bacterias se aglomeran con los contaminantes formando flóculos. Esta mezcla, llamada licor de mezcla, pasa al sedimentador secundario. Por su peso, los flóculos se asientan, formando un manto de lodo biológico en el fondo y dejando agua clarificada en la superficie. Este lodo es clave. Es aspirado y bombeado desde el fondo del sedimentador hacia un reservorio de licor de mezcla. Este tanque no es solo un punto de distribución. Su función es mantener un cultivo concentrado y activo de bacterias.
promoviendo así su crecimiento antes de ser devueltas al proceso. Desde este reservorio operan las bombas clave, la bomba RAS, que retorna una porción de este cultivo al reactor biológico para resembrarlo y mantener el tratamiento activo. La tasa de retorno puede variar del 30% en verano hasta un 150% en invierno, para compensar la dilución por lluvias. El lodo restante a través de la bomba WAS se considera un exceso y es purgado hacia la línea de lodos. El agua clarificada del sedimentador secundario está casi lista. Ingresa al tratamiento terciario para su desinfección. Se le inyecta cloro y luego pasa a un tanque de contacto diseñado para asegurar que el cloro actúe durante 1 hora, eliminando cualquier patógeno restante antes de que el agua sea finalmente vertida de forma segura al río. Finalmente, estamos en la quinta etapa, la línea de lodos. El lodo purgado por la bomba WAS llega a un digestor de lodo, que similar a los reactores usa aireación para estabilizar. De allí pasa un filtro banda que lo prensa y exprime, separando el agua y generando una torta de lodo semisólido. El agua recuperada aquí se envía de nuevo al inicio de la planta para ser tratada, y la torta de lodo pasa por un tamiz giratorio autolimpiable para una separación final. Aquí el lodo deshidratado es dispuesto para el relleno sanitario, y el excedente de agua restante es retornado al tratamiento inicial, cerrando así todos los ciclos del proceso. A continuación profundizaremos en cada una de las operaciones unitarias que componen la estructura de esta planta, detallando su función, diseño y parámetros operativos clave. El agua cruda, al llegar a la planta, es una mezcla compleja que combina principalmente aguas residuales domésticas con aguas lluvia. Esta corriente de entrada presenta una alta carga contaminante, con un valor de diseño para la demanda química de oxígeno de QO de aproximadamente 711 miligramos por litro. Inmediatamente al ingresar se encuentra con una rejilla de preactivado. Es la primera y más robusta barrera física, diseñada para interceptar sólidos de gran volumen como plásticos, textiles, madera y material orgánico grueso. Su rol es crítico, pues previene el estrés mecánico y posibles obstrucciones en las bombas y tuberías aguas abajo. Una cuchara bivalva mecánica de operación periódica retira estos residuos acumulados y los deposita en un contenedor para su posterior disposición. Ubicada a 12 metros de profundidad, esta estación es el punto de partida energético del proceso, superando el desafío de elevar un inmenso volumen de agua. Equipada con 3 bombas centrífugas de aproximadamente 160 caballos de fuerza cada una, eleva el agua hacia la cota más alta de la planta. Su operación es completamente automatizada por sensores de nivel que activan las bombas de forma escalonada para manejar eficientemente un caudal que varía entre 170 y 128 litros por segundo, con la capacidad de alcanzar picos de hasta 500 litros sobre segundos en eventos de alta pluviosidad, previniendo así cualquier riesgo de rebose. Bueno, estamos en la planta de tratamiento de residuales Petar 2, Chía, ¿sí? Acá tratamos aproximadamente el 70% de las aguas municipales y son aguas residuales. Nos llegan desde la zona, no sé si conocen Chía, ¿qué tanto conocen Chía? Sí, de toda la zona de los cerros, de las veredas que vienen de esta zona hacia acá hay un sistema de colectores que nos trae el agua aquí a la planta de tratamiento. Hay otra planta de tratamiento, Petar Chía 1, que está ubicada en el sector de Delicias, que hay detrás de Jumbo, no sé si conocen. Sí, donde queda esquina hacia esa parte. Como por el lado de allá, si las aguas que se recogen dentro de la planta vienen de allá, ¿sí? Acá es de este sector y zona de la variante, toda la zona que estaba acá. Ok.
Tratamos aproximadamente, como les decía, el 70% de las aguas del municipio vienen por un sistema de colectores y entran en la estación de bombeo. Aquí llevamos las aguas de la parte, digamos, más baja de la planta hacia la zona más alta, ¿sí? Para realizar el tratamiento. Esto es una estación de bombeo, que es un tratamiento preliminar. Acá la planta que tenemos es una tecnología de lodos activados, ¿sí? Tenemos tratamientos, digamos, tratamiento terciario con la desinfección, lo que les decía. Ok. Cloro, ¿sí? Tenemos todos los tratamientos acá en la planta. Acá en la estación de bombeo tenemos un preliminar, es un sistema muy sencillo, una cuchara bivalva. Esta cuchara se opera cada cierta cantidad de tiempo, digamos que una vez por turno aproximadamente, dependiendo de las características del agua. El agua que viene de las redes, ¿sí? Es un agua combinada, agua domiciliaria y aguas lluvias. Un gran porcentaje del municipio de Chía tienen las aguas combinadas. Entonces el agua que entra a la planta varía mucho en sus condiciones dependiendo del clima, ¿sí? De las condiciones climáticas. ¿Sí? Okay. Hay veces nos entra mucha tierra, mucha arena, muchos residuos sólidos, plásticos, lo que encuentra uno usualmente en las redes de alcantarillado, ¿sí? Okay. Entonces, esta cuchara, lo que les decía, se opera aproximadamente una vez por turno, 2 veces por turno, dependiendo de esa cantidad de sólidos que entran, ¿sí? Se opera manualmente, el operador la trabaja, la baja, saca los lodos, los sólidos de la parte baja y los dispone en esta plataforma. ¿Sí? Son paleados, llevan a bolsas a lonas y son listos como residuos, ¿sí? Después de la cuchara, acá en esta cámara tenemos una reja que funciona como una especie de filtro, ¿sí? Tratamiento de su privado, ¿sí? Un paso de luz de aproximadamente 1 pulgada, entonces retiene sólidos más grandes de 1 pulgada, para proteger las bombas, ¿sí? Que mandan el caudal a la parte más alta de la planta. Luego la reja, esta está acá abajo, esto no lo vemos a subterráneo, ¿sí? Una profundidad aproximada de 12 metros, pasa por un conducto a una cámara acá, donde está una canastilla, funciona como un colador gigante, ¿sí? Donde retira también los sólidos, esto es privado, ¿sí? Un retiro de sólidos, ¿sí? Se retiran sólidos de gran tamaño, bolsas, botellas plásticas, pañales, todo lo que pueda arrastrar la corriente alcantarillada, ¿sí? Eso es para proteger el sistema de bombeo que manda el agua, como les dije, a la parte más alta de la planta. Tenemos 3 bombas de aproximadamente 160 caballos de fuerza que mandan el agua aproximadamente unos 280 litros por segundo pueden trabajar, ¿sí? Trabajan dependiendo del nivel de agua de entrada entre unos 230, 170 a 280, ¿sí? Pueden variar en ese rango dependiendo de la cantidad de agua que está entrando, ¿sí? Un sistema automatizado para bombeo, ¿sí? Con 3 bombas van encendiendo dependiendo del nivel que está entrando, ¿sí? Si hay mucha agua, arrancan 2 bombas y mandan toda el agua para planta, podría llegar hasta los 500 litros por segundo. O sea, el caudal de enseñar en toda la planta es de máximo 500 por hora. En 1 hora, máximo 500 litros por segundo, ¿sí? El semanal está alrededor de los 230, me parece, 230 litros por segundo, ¿sí? Ok. Depende de... El sistema no soporta un volumen altísimo todo el tiempo, ¿sí? Depende. Después de la estación de bombeo tenemos un sistema Nifuel que reparte el agua, pero las fuentes que pasa el agua por tubería hacia la parte más alta de la planta. Si se fijan, ¿sí? En cuanto a alturas de las estructuras, estamos en la zona más baja, ¿sí? Todo en la planta funciona por gravedad. De acá bombeamos a la parte más alta, vamos para allá en unos minutos, desarenador, y desde ahí empieza a trabajar el agua por gravedad hacia la parte más baja. Entonces vamos a ver alturas. ¿Listo? Okay. Entonces por acá va la tubería subterránea. El agua bombeada llega a la unidad de cribado, que cuenta con 2 sistemas en paralelo para garantizar una fiabilidad operativa del 100%. El principal es un sistema de rejas de banda automatizadas, que remueven continuamente sólidos con un tamaño superior a 1 pulgada. En caso de mantenimiento o falla, se desvía el flujo al sistema de cribado manual, una serie de rejas estáticas que el personal limpia periódicamente. Esta redundancia es crucial para la protección continua de los equipos más sensibles de la planta. Viene por acá, hace un doble la tubería y entra ya en la parte más, esa tubería que vemos allá. Tenemos nuestro punto de entrada de agua, ¿sí? Acá entra al desarenador, donde tenemos una zona de cribado por unas rejas mecánicas que ya retiran los sólidos que se alcanzan a acumular, y por esta reja de acá también pasan los... Sí, esta reja es muy similar a la que hay en el otro lado, ¿sí? Acá pues ya está a una altura que se alcanza a visualizar, la de allá es muy parecida, muy similar. Tiene la misma función, retirar también los sólidos, más o menos de 1 pulgada de diámetro.
¿sí? Ok. Acá retiramos un poco más pequeños los sólidos, capitos pequeños, capitos húmedos, capitas de gaseosa, cosas Ah, ya. un poco más pequeños. 3 canales, 2 rejas mecánicas, ¿sí? Se alcanzan a apreciar 3 canales, ¿no? 2 de rejas mecánicas y 1 de reja manual. Para caso de que se requiera hacer mantenimiento de las rejas mecánicas, se trabaja con la reja manual. Ok. Esta unidad de doble función opera en 2 canales paralelos y es fundamental para eliminar 2 de los componentes más problemáticos del agua residual. Por un lado, se reduce la velocidad del agua para que la arena, un material altamente abrasivo que desgasta tuberías y bombas, sedimente y se acumule en el fondo. Simultáneamente, unas paletas superficiales barren las natas de grasa y otros materiales flotantes, los cuales pueden obstruir tuberías e inhibir los procesos biológicos posteriores. La arena recolectada en la etapa anterior es transportada a esta unidad compacta y eficiente. Consiste en un tornillo sin fin que eleva los sólidos y los pasa por un cable giratorio. Este proceso separa la arena del agua arrastrada, reduciendo significativamente la intervención manual. La arena, ya con una humedad muy baja, sale lista para su disposición, mientras que el agua recuperada, rica en materia orgánica, es retornada al inicio del tratamiento primario para no perder recursos. Luego de este punto el agua vuelve y se combina y pasa por esta estructura para medición de caudal. ¿Sí? Esta es una canaleta Fairchild que con sus dimensiones permite la medición de caudal dependiendo de la altura del agua. Tenemos un sensor ultrasónico, cuidado acá, un sensor ultrasónico ahí que mide la altura y él lo convierte en caudal. ¿Sí? Cuidado acá. Luego de esto pasa al sistema de desarenador propiamente dicho. ¿Sí? Esta ya es la zona de desarenador. ¿Sí? La función de un desarenador es lo que les digo, retirar las arenas, que son sólidos más o menos de 5 milímetros de diámetro. ¿Sí? Unos sólidos que tienen un gran peso específico y permite que se vayan para el fondo. Entonces el agua pasa a cierta velocidad por los canales y permite que todos esos sólidos de gran peso se vayan hacia el fondo. La función de los carros barredores es arrastrar esos sólidos que se van acumulando en todo el canal hacia la parte hacia la zona de acá, donde se encuentra un cárcamo, donde se bombean los sólidos o esos lodos, ¿sí? Que se alcanzan a acumular a la parte de abajo. O sea, se traen para acá, se acumulan en el cárcamo, son bombeados con un par de bombas, 16 caballos de fuerza más o menos, lo mandan a la parte de abajo. ¿Sí? En el tornillo clasificador se separan las arenas, se sacan las arenas como sólido por un lado y el agua de retorno regresa por esa tubería que se ve ahí. ¿Sí? El agua de exceso regresa por esa tubería. El desarenador tiene doble función. ¿Sí? Como ven, tiene como 2 canales medio independientes, no completamente. Por uno se retiran las arenas, es el canal más ancho. ¿Sí? Trae las arenas para acá donde son bombeadas. Y el canal del lado derecho, en este caso este de acá, lleva las grasas para el lado de allá, ¿sí? Que son dispuestas como un residuo aparte, ¿sí? Que tiene doble función el carro. Barre, está trabajando 24 horas, va y viene 24 horas. Cuando viene para acá, arrastra las arenas, cuando va para allá, lleva las grasas, ¿sí? Tiene esa doble función. Acá aún seguimos en tratamiento preliminar, ¿sí? Nos encontramos en el desarenador, ¿sí? Toda esta estructura se llama el desarenador, pero pues es solamente una sección de arriba, les explico, donde hacemos un retiro de gruesos a un privado, ahorita les explico, y el desarenado, que el desarenado es retiro de arena. Entonces, un desarenado desengrasado, es lo que tenemos arriba, ya les explico. Por ahora les comento, este sistema es una tolva que tiene un tornillo así en la parte del centro, ¿sí? Que va retirando las arenas del proceso. Arriba les voy a explicar cómo es el proceso, pero la función de esta tolva es trabajar 24 horas, el día 24 horas, sacando todas esas arenas que hemos bombeado desde arriba, ya van y de arriba. ¿Sí? Entonces la función de esto es sacar los sólidos que también se disponen como residuos. ¿Sí? Entonces, por bombeo el agua viene acá,
El tornillo trabaja 24 horas, saca sus arenas y el agua de retorno de los excesos, son los que vemos en los tanques azules, regresa al proceso. ¿Sí? Un agua más limpia, un poco más limpia. Son dos grandes tanques rectangulares que funcionan como zonas de alta tranquilidad. Aquí el tiempo de retención hidráulica se incrementa notablemente, permitiendo que las partículas suspendidas más finas, tanto orgánicas como inorgánicas, que escaparon de los procesos anteriores, se decanten lentamente. El fondo de los tanques cuenta con un sistema de rastrillos y escobillas aspiradoras que recogen continuamente el lodo primario acumulado, un lodo denso y de color oscuro. Acá en este punto ya hemos terminado tratamiento preliminar y pasamos a un tratamiento primario. El tratamiento primario es un retiro de sólidos también, nos permite optimizar el trabajo de los reactores. ¿Sí? Voy a retirar gran cantidad de sólidos inertes, ¿sí? Que no van a ser procesados en los reactores, sino son retirados con el lodo, son procesados. Pues más adelante vamos a ver el tratamiento del lodo. ¿Sí? La función del sedimentador primario es retirar sólidos de un tamaño más pequeño que lo que fueron las arenas, pero también es un proceso físico. ¿Sí? Por sedimentación los canales son más anchos, ya lo vamos a ver arriba. La amplitud de los canales permite que los sólidos que se retiran sean más pequeños, ¿sí? Por eso las dimensiones del desarenador, ya lo vamos a ver arriba, son mucho más pequeñas que del sedimentador primario. ¿Sí? El desarenador tiene un ancho mucho más pequeño, retira sólidos más pesados. El sedimentador primario es mucho más ancho y retira sólidos un poco más pequeños porque le permite sedimentar a esos sólidos que son un poco mucho más pequeños. ¿Sí? Pueden ser sólidos coloidales. Les decía, tenemos dos canales independientes, ¿sí? Que vienen del desarenador y se conectan también a dos canales donde hacemos el tratamiento primario. Esto es un sedimentador muy sencillo, pasa el agua a cierta velocidad, lo que les decía es mucho más ancho el canal que el desarenador, lo cual permite que esos sólidos más pequeños se vayan hacia el fondo. ¿Sí? La función del barredor es exactamente la misma del de allá. ¿Sí? Trabaja 24 horas y lo que hace es, tiene unas paletas en la parte de abajo, cuando termina el recorrido allá, baja las paletas, arrastra todos esos sólidos hacia acá y son bombeados hacia el digestor de lodo. Más adelante vamos a ver lo que es tratamiento de lodos. ¿Sí? Okay. Pero todos estos sólidos de acá son tratados como un lodo, ¿sí? Ya son mucho más finos, entonces es como un agua, no se puede procesar como un sólido que fue lo que vimos en el tornillo. ¿Sí? Allá es fácil sacarlo con el tornillo, es un sólido mucho más grueso, acá es un sólido más pequeño, que tiene, digamos, un altísimo contenido de agua y tiene que ser retirado por bombeo. Sólidos suspendidos, sí, sólidos suspendidos es lo que retiramos acá. ¿Sí? Miremos ya que estamos acá de una vez. Al final de los dos canales sedimentadores se combina el agua y pasa a la cámara de repartición que pasa para reactores. ¿Sí? Acá con mucho cuidado acá en el piso, por esas dos tuberías que se alcanzan a ver allá. ¿Sí? Pasa para repartir a los reactores. ¿Sí? Tenemos 3 trenes de tratamiento, reactores 1, 2 y 3. La tubería del lado de acá da ingreso a reactores 1 y 2 y la tubería del lado de allá da ingreso a reactores 3. ¿Sí? Se proyecta hacer una ampliación de la planta más o menos para el año 2040. ¿Cuándo se construiría el cuarto tren de tratamiento? ¿Sí? La tubería no se alcanza a ver, pero entra por el lado de allá y la tubería del reactor 3 está en la punta de allá donde vemos la tubería gris. ¿Sí? Este cuarto es el pulmón y el corazón energético de la planta. Alberga los sopladores, grandes compresores que con un zumbido constante toman aire del ambiente, lo filtran y lo impulsan a una presión aproximada de 10 psi a través de una red compleja de tuberías. Este aire es esencial para los reactores biológicos y los digestores de lodo. Al ser el mayor consumidor de energía de la planta, su eficiencia es crítica y por ello la planta cuenta con generadores eléctricos de respaldo para asegurar su funcionamiento ininterrumpido ante cualquier fallo en la red eléctrica. Acá
acá no se alcanza a apreciar mucho, pero pues es una especie de compresores, un sistema de tornillos, tira a una gran velocidad, genera un aire que pasa por un sistema de filtros, ¿sí? Y luego pasa a tuberías de aire. ¿Sí? Lo que hace es como un compresor, ¿sí? Genera un aire de alta presión que pasa al sistema de aireación. Todos estos equipos que vemos acá trabajan para reactores fundidos. ¿Y más o menos a qué presión sale? Más o menos 10 PSI, proporciona cada soplado. ¿Listo? No se alcanza a ver porque el sistema es compacto. Acá tenemos una subestación con una planta eléctrica en caso de falla de energía eléctrica. Todo funciona con energía eléctrica. Para casos de falla de suministro, pues tenemos nuestra planta para respaldar el proceso. Aquí ocurre la asombrosa y fundamental transformación biológica. En estos 3 reactores se cultiva un complejo consorcio de microorganismos. Este es un ecosistema microscópico en equilibrio, donde las bacterias son las principales trabajadoras, metabolizando la materia orgánica disuelta. La presencia de microorganismos como bacterias de rotíferos, ciliadas, filamentosas y protozoos, entre muchos otros, actúa como un bioindicador de un lodo maduro y saludable. El aire suministrado por los sopladores provee el oxígeno indispensable para que este ecosistema respire y convierta los contaminantes en más biomasa, es decir, más microorganismos y gases inertes como dióxido de carbono. La transformación es evidente, el agua pasa de un aspecto turbio a uno más claro y el operador vigila el color del lodo, que debe ser de un tono café, y la espuma, que debe ser ligera, como indicadores claves de la salud del proceso. Ya terminamos tratamiento primario, ahora nos encontramos en tratamiento secundario. ¿Sí? Es un proceso biológico, como les había dicho, la tecnología de nosotros es de lodos activados, ¿sí? Lodos activados con aireación extendida. Yo cuando diseño una planta, miro qué agua voy a tratar, miro qué calidad de agua quiero obtener, y dependiendo de eso, pues determino qué tipo de proceso le voy a traer al tratamiento. ¿Sí? Existen los aeróbicos y los anaeróbicos, ¿sí? Entonces se pueden clasificar en estos 2 grandes grupos. El proceso de nosotros es un proceso aeróbico, ¿sí? En el que suministramos oxígeno, que es lo que estamos viendo en este momento. Las burbujas, yo digo tipo gaseosa, ¿sí? Es un suministro de oxígeno que le estamos dando a los microorganismos. ¿Sí? Un proceso biológico, como les decía, tenemos una cantidad de microorganismos bastante alta, ¿sí? Que la producimos en los reactores. ¿Sí? Estamos ubicados en los reactores de tratamiento secundario. Se compone de un reactor y un sedimentador secundario, que van muy de la mano uno con el otro. ¿Sí? En el reactor produzco el licor de mezcla, ¿sí? Estoy produciendo estos microorganismos, o sea, les permito que se reproduzcan. En el sedimentador secundario lo que hago es separar, ¿sí? Ya saco el agua tratada por un lado, y los lodos, que más adelante les explico, pasan a otras partes del proceso, ya sea para reactores o para digestión de lodos. ¿Sí? En síntesis, el lodo activado es un lodo que yo produzco, lo separo en el sedimentador y lo regreso al reactor dependiendo de las características del agua. ¿Sí? Regreso cierta porción de los lodos, yo diría que puede ir entre un 30% hasta un 150% del agua de ingreso a reactor. ¿Sí? Depende de las características del agua que voy a tratar. ¿Sí? Lo que vemos acá es el reactor, una cantidad de microorganismos bastante alta, en la que le estamos suministrando 2 cosas que requieren, igual que nosotros, alimento y oxígeno. ¿Sí? Necesitan alimentarse, necesitan respirar para degradar toda esa contaminación. Respiración, pues, reproducción de nuevos microorganismos. ¿Sí? Están en reproducción constante, comiéndose esa contaminación, se reproducen nuevamente y bueno, ese es el proceso de ello. ¿Qué alimento le suministran? Ninguno. El alimento es la contaminación del agua. Depende de las características del agua. Para aguas de tipo domiciliario, en nuestro caso no requiere suministro de ningún tipo de nutriente. Podría haber un tratamiento que tenga de nutrientes y requeriría la aplicación de eso. Pero para nuestro caso no necesitamos aplicarle ningún tipo de químicos. El agua, como viene, cuenta con las características para ser degradada. Si se pone un ajuste de pH o alguna cosa por el estilo, muy sencilla de hacer. La chorrera aquí no hay ningún tipo de olor gas.
El olor de los reactores, digamos, de pronto se puede sentir más en etapas preliminares y primarias, porque el agua viene cruda. ¿Sí? Acá en el... la tecnología de los oxidados genera un olor como a tierra húmeda, ¿sí? Cuando está el proceso. No se percibe mucho olor a agua residual. ¿Sí? Depende mucho de la velocidad con la que pasa el agua también. Yo la dejo estancada mucho tiempo en la estación de bombeo, el agua empieza a pudrirse y empieza a generar olor. Sí. Pero pues para nuestro caso, a medida que va entrando, la vamos pasando por tratamiento preliminar primario y viene aquí a reactores directamente. Olores son muy pocos los que no se perciben prácticamente olores en la planta de tratamiento. ¿Listo? Tuberías que tenemos, la tubería azul es la que suministra el aire, esa tubería está llena de aire, la tubería gris es el retorno de los lodos, ¿sí? Es lo que vamos a ver más adelante. Listo, sigamos entonces. ¿Y esa tubería de aire o de oxígeno como tal? Hay sistemas de tratamiento que tienen oxígeno directamente, pero en nuestro caso es solamente aire. Ok. ¿Sí? Sigamos por allá entonces. Hablamos de la concentración de oxígeno en reactores, ¿sí? Los microorganismos requieren cierto nivel de concentración de oxígeno para poder procesar, digamos, esta contaminación. Ese es uno de nuestros parámetros de control, la concentración de oxígeno. Tenemos esos sensores, los controlamos abajo. ¿Listo? Y lo que me preguntaba de ventiladores no tanto. No, y sería como con un compresor. Sí, es un aire a alta presión que pasa por todo el sistema de tuberías y abajo hay unos platos difusores, ¿sí? Son como unos platos con una membrana con bastantes poritos que permite que el aire salga en burbujas muy pequeñas, ¿sí? Por lo tanto, como ventilador no sí, es más como... ¿Cómo la ventilación? No, es que ahí lo que se hace, Miguel, es de que con un compresor, que llamamos el equipo, se coge el aire y se sube a alta presión para poderlo suministrar a la laguna. Después, como tal, no es como un proceso de ventilación, sino de aire comprimido que se suministra ya directamente al agua. Exacto. Sí, porque si uno habla de ventilación, habla de una presión mucho más baja. ¿Sí? Acá hay un aire que tiene una presión bastante alta. El lodo biológico decantado en el fondo de los sedimentadores secundarios es bombeado a este tanque, que actúa como un verdadero banco de biomasa o el corazón de la estrategia biológica de la planta. Su función es actuar como un cuartel general para el cultivo de bacterias, manteniéndolo concentrado, aclimatado y en un estado óptimo de actividad. Este reservorio es la garantía de que siempre se dispone de un inóculo robusto y listo para ser reintroducido en el proceso. Desde aquí, dos operaciones críticas y en delicado equilibrio son controladas. Primero, la bomba RAS, de las siglas Return Activated Slush, se encarga de la recirculación. Su misión es retornar un caudal controlado de este lodo altamente concentrado de vuelta al reactor. Este caudal, que puede variar del 30% en verano hasta un 150% del caudal de entrada en invierno, es el mecanismo principal para mantener la edad del lodo en su punto ideal. Una edad de lodo muy joven significa que las bacterias no han tenido tiempo de madurar y ser eficientes, mientras que una edad muy avanzada puede llegar a problemas de sedimentación. El ajuste preciso de la bomba RAS asegura que la población microbiana en el reactor sea siempre la adecuada para la carga contaminante que recibe. Simultáneamente, la bomba WAS, de las siglas Waste Activated Slush, actúa como la válvula de control principal para todo el inventario de biomasa del sistema. A medida que los microorganismos se alimentan y se reproducen, su población crece. La bomba WAS purga el exceso de lodo, controlando este crecimiento y enviando el excedente al digestor para su tratamiento final. Este es un acto de equilibrio fundamental. Purgar muy poco llevaría a una sobrepoblación, ya que los sólidos escapen en el efluente final. Purgar demasiado mataría de hambre al sistema, dejando los insuficientes microorganismos para realizar el tratamiento. Por lo tanto, un manejo incorrecto en esta caseta, ya sea por una falla mecánica o un error de cálculo, tiene consecuencias directas y graves, pudiendo desestabilizar por completo todo el tratamiento secundario y comprometer la calidad del agua vertida al río. El lodo biológico decantado en el fondo de los sedimentadores secundarios es bombeado a este tanque, que actúa como... por eso ya se... Vimos que tenemos 3 trenes de tratamiento, entonces 3 reactores, toda esta estructura son los 3 reactores con los 3 sedimentadores, por eso vemos los 3 tanques redondos. ¿Sí?
Lo que tenemos al lado de acá son ya equipos auxiliares para el proceso. Lo que vemos en esta caseta es una estación de bombeo con la que vamos a trabajar con los lodos dependiendo de las características del agua a tratar, ¿sí? Tenemos que, como les decía, tenemos que tener una de lodo ni tan viejo ni tan joven, eso lo tratamos por bombeo, ¿sí? Entonces, tenemos dos bombas diferentes en este sistema, están las bombas RAS y las bombas WAS, ¿sí? Las bombas RAS, vamos a pronunciar con la R, porque hacen el regreso de los lodos a los reactores, ¿sí? Regresan, lo que les decía, más o menos de un 30 a un 150% del agua de ingreso, pueden regresar a los reactores dependiendo de las características del agua, ¿sí? En época de lluvia llega un agua muy diluida, con una contaminación muy baja, yo tengo que llevar cierta cantidad de lodos, ¿sí? Cuando viene el agua más concentrada en temporada de sequía, tengo que cambiar esa concentración de lodos que van entrando a los reactores para mantener un equilibrio, ¿sí? Según el diseño de la planta, ¿sí? Tengo que tener una estabilidad para que haya degradación de la materia orgánica, ¿sí? Entonces acá no se alcanza a ver, está pues, en un sótano el sistema de bombeo, pero lo que hace es de la parte central de los sedimentadores, un cono gigante, de la parte central manda las aguas por tubería hacia los reactores, las bombas RAS, ¿sí? Las bombas WAS lo que hacen es una purga para mantener ese equilibrio, ¿sí? Se prenden dependiendo de las características del proceso cada cierto tiempo para mantener lo que les digo, el equilibrio en reactores de la concentración de lodo. Una estación RAS-WAS para reactores 1 y 2 prácticamente van muy de la mano, el diseño es así, ¿sí? Reactores 1 y 2 tienen la misma entrada, la misma salida, un solo sistema de suministro de aire, es esa tubería que vemos ahí, la tubería azul, ¿sí? Entra acá, se divide, entra para reactor 1 por el lado derecho, reactor 2 por el lado izquierdo, ¿sí? La tubería azul. ¿Listo? Y caseta RAS-WAS del reactor 3, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Acá no se alcanza a apreciar mucho, pero pues es una especie de compresores, un sistema de tornillos, gira a una gran velocidad, genera un aire que pasa por un sistema de filtros, ¿sí? Y luego pasa a tuberías de aire, ¿sí? Se hace como un compresor, ¿sí? Genera un aire de alta presión que pasa al sistema de aireación. Todos estos equipos que vemos acá trabajan para reactores 1 y 2. ¿Y más o menos a qué presión sale? Más o menos 10 PSI. Proporciona cada soplador. ¿Listo? Vamos a alcanzar a tu sistema compacto. Acá tenemos una subestación con una planta eléctrica en caso de falla de energía eléctrica, y todo funciona con energía eléctrica. Para casos de falla de suministro, pues tenemos nuestra planta para respaldar el proceso. Este es cuarto de sopladores del reactor 3. ¿Sí? Este ya es más independiente. Lo mismo, tubería de aire para el reactor 3 y la tubería que se ve ahí mocha sería la tubería del reactor 4, ¿sí? En el momento que sea construido. Son 3 tanques circulares donde el licor de mezcla proveniente de los reactores se clarifica. El diseño circular promueve un flujo uniforme y una velocidad de ascenso muy baja, condiciones ideales para que los flóculos biológicos se asienten eficientemente. Los sistemas de aspiración de fondos recogen el lodo sin perturbar la capa superior, dejando en la superficie un efluente tratado de alta claridad que rebosa suavemente por los vertederos perimetrales. En este punto, la planta ha alcanzado su máxima eficiencia en remoción de materia orgánica, logrando una reducción de la demanda química de oxígeno superior al 80% con respecto al agua que ingresó al tratamiento secundario. El agua está ahora lista para su etapa final de desinfección. Los 3 reactores funcionan de la misma manera, ¿sí? Exactamente igual, ¿sí? Al decir yo que tengo 3 trenes de tratamiento, quiere decir que tengo 3 equipos que hacen su misma función. Se divide en 3 partes el agua. Eso es por diseño. Si yo tuviera solamente un sedimentado, sería un tanque increíblemente inmenso, ¿sí? Para tratar ese volumen de agua. Entonces, lo que es más fácil hacer secciones más pequeñas es hacer el tratamiento por sección, ¿sí? Porque las características del lodo, cuando viene de allá, genera una biopelícula, como se aglomera el lodo, se genera pensémoslo como una gelatina, como una sustancia grumosa, ¿sí? Que tiene cierto peso
y eso permite que se vaya hacia el fondo y lo separo ya esas dos fuentes de agua, ¿sí? Lo que son los lodos, va para el fondo, y el agua clarificada, que en nuestro caso la saco por la zona perimetral, ¿sí? Así como estamos viendo acá, ¿sí? El agua ya tratada. ¿Sí? La función de un sedimentador es separar, como les decía, ¿sí? Separo los lodos por un lado, el agua clarificada por otro lado. En el reactor ya procesé toda esa materia orgánica que tengo, ¿sí? O que tuve, y el agua ya sale descontaminada en este punto, ¿sí? Tal cual, ¿sí? La carga biológica, se puede degradar biológicamente, es la DBO, la diferencia entre DBO, básicamente, entre DBO y DQO, ¿sí? Es una medida, ¿sí? De oxígeno, pero yo con eso miro qué tan contaminada está el agua. A la entrada tengo una DQO, puede variar, el diseño de planta está más o menos para unos 711 miligramos por litro de DQO, es lo que recibe. Y a la salida, nuestra norma de vertimiento nos permite una DQO de 125, creo que está 125 miligramos por litro. ¿Sí? Ya en este punto la DQO se ha bajado, yo diría que más o menos un 80%, incluso más, ¿sí? Del agua ya descontaminada. Tenemos una carga biológica que vamos a procesar en la etapa posterior en desinfección, la 90. Pero por ahora les explico que el agua limpia sale por la zona perimetral de los sedimentadores, y lo que son los lodos, ¿sí? Vimos allá hay una mezcla de lodos activos, ¿sí? Todo ese licor de mezcla se llama así. Viene acá los sedimentadores, repito nuevamente, el agua limpia pasa para una parte, después lo vemos, y los lodos son los que retorno ya sea para reactores o dispongo como un residuo en la división de lodos. Es un proceso floculante, pero de tipo biológico. Ok. Es de tipo biológico. El mismo, lo que les decía, los lodos que se generan en los reactores son como una especie de gelatina, ¿sí? Se aglomeran las bacterias en pequeños flux biológicos, ¿sí? Que le permiten sedimentar. Es una floculación biológica, pensémoslo así, ¿sí? Esa floculación permite separar acá en el sedimentador los lodos del agua clarificada. Ok, perfecto. ¿Sí? Pensémoslo así, una floculación biológica, ¿sí? No requiero aplicarle ningún tipo de químico para que ocurra la floculación, sino que las mismas bacterias, es un consorcio de bacterias, varios tipos de bacterias, en conjunto con las filamentosas, generan unas redes, unas mallas, una aglomeración de bacterias que le generan un peso, y eso permite pues, la sedimentación de irse hacia el fondo. De ese consorcio de bacterias, de que están compuestas, me decía, de que filamentosas, no se puede... Cualquier cantidad de bacterias, ¿sí? Ciliadas, rotíferos, cualquier cantidad de bacterias, ¿sí? Ok. Son muchos tipos de bacterias, eso también es otro tipo de análisis que se podría hacer. Nosotros no contamos con laboratorio para hacerlo, pero se podría hacer un análisis biológico de los tipos de bacterias que tiene el lodo. Con eso yo defino la edad del lodo, ¿sí? Podría determinar qué tan viejo o qué tan joven está el lodo, ¿sí? Eso lo controlo con las purgas de lodo, lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto. Listo. Yo tengo que tener ni un lodo ni tan joven ni tan viejo. Un lodo joven, esto tiene, digamos, un proceso de arranque. Yo tengo un agua cruda y no tengo las bacterias que tengo en los reactores. Tengo que empezar a crearlas, ¿sí? a permitirles que se reproduzcan. Cuando el agua viene prácticamente cruda sin tratamiento, tiene un lodo joven. Ya cuando hay bacterias que se han reproducido muchas veces y tiene, digamos, muchos tipos de bacterias, empiezan a ver como un lodo viejo. Depende del tiempo de residencia entre tanques, el tiempo que se demora el agua, el retorno de los lodos, ¿sí? Son varias variables. Pero yo tengo que mantener un lodo ni tan viejo ni tan joven, para que no termine así con la contaminación. La seguridad es máxima y no negociable en el cuarto de cloro, un área de acceso restringido y clasificada como de alto riesgo químico. Aquí se almacenan cilindros de cloro gaseoso a presión, un material extremadamente tóxico y corrosivo. El cuarto está equipado con detectores de fugas y sistemas de ventilación de emergencia para una respuesta inmediata ante cualquier contingencia. Este gas, un potente agente oxidante, se extrae del cilindro y se mezcla con una corriente de agua en un eyector para permitir la formación de una solución de hipoclorito y ácido clorhídrico. Esta solución, y no el gas directamente, es la que se dosifica de forma controlada y precisa en el agua tratada, asegurando una disolución rápida y homogénea. Luego, el agua clorada ingresa al tanque de contacto. Esta no es una simple piscina, sino una estructura de ingeniería diseñada con una serie de bafos o paredes internas que crean un flujo tipo laberinto. Este diseño es crucial para prevenir el cortocircuito, un fenómeno donde parte del agua podría pasar demasiado rápido por el tanque.
Al forzar este largo recorrido, se garantiza que cada gota de agua permanezca en el tanque por un tiempo de contacto mínimo, que en esta planta es de 1 hora, para garantizar que el cloro realmente desinfecte el agua. Este parámetro, combinado con la concentración de cloro, es crítico para asegurar la destrucción de la estructura celular de virus y bacterias patógenas, entregando un efluente que no es solo seguro para el ecosistema del río y la salud pública, sino que además cumple con los exigentes parámetros de la normativa de vertimientos, como sabemos es la resolución 0631 de 2015, alcanzando una demanda química de oxígeno de QO inferior a los 125 miligramos por litro. Lo que vemos allá, caseta de cloración, eso sí no lo vamos a ver por temas de seguridad. Es un riesgo bastante alto el tema de cloro. Pero son unos cilindros que contienen el cloro gaseoso, se mezcla con el líquido, con el agua y pasa a... Ok. Acá tenemos una estación de filtrado, ya terminamos tratamiento secundario, sí, cuidado acá con este cabello. Ya terminamos tratamiento secundario y pasamos a tratamiento terciario. Okay. ¿Sí? Ya es la desinfección, que es lo que realizamos acá en la planta. ¿Sí? Esta estación de filtrado, perdón, lo que hace es sacar una porción de agua, una pequeña porción de agua del tratamiento para filtrarla y preparar químicos. ¿Sí? Preparamos 2 químicos diferentes acá, un polímero, lo vamos a ver en deshidratación de lodos, y el cloro que se procesa, se diluye el cloro gaseoso, se inyecta como cloro líquido acá en esta etapa, ¿sí? Que es la desinfección. ¿Listo? Esta es la etapa final, etapa de tratamiento ya terciario, donde realizamos la desinfección, ¿sí? Los tanques de contacto, donde permitimos que haya un contacto entre el cloro y el agua, una reducción de patógenos que se va a... Ahí terminaríamos los tratamientos de agua. Esta ya la salida al río, esta parte del fondo. ¿Y este es el río? Ah. Ah. El lodo purgado de la bomba WOS llega a este digestor. Es un tanque airado donde el lodo biológico se estabiliza mediante un proceso de digestión aeróbica. Esto reduce significativamente su volumen, su potencial de generar olores y la concentración de patógenos, transformándolo en un material mucho más seguro y manejable para la etapa final de deshidratación. Esto ya es tratamiento de lodos, es un proceso alterno, ¿sí? Al tratamiento de agua. Todos los lodos que vienen de sedimentado primario, que son lodos inertes, y lodos de reactores, específicamente de sedimentadores secundarios, los lodos biológicos, se mezclan acá, ¿sí? Acá terminamos de procesar esos lodos y lo que hacemos es una deshidratación posterior, ¿sí? Un lodo ya procesado. Funcionan similar a los reactores con un sistema de aireación para mantener esa actividad biológica. ¿Sí? Los sistemas de compresores, vamos y miramos. En esta etapa, el lodo digerido empieza a aglutinarse en partículas sólidas que ayudan a liberar el agua atrapada. Luego, esta mezcla pasa a través de un filtrudante, un equipo que lo prensa entre 2 lonas porosas, escurriendo una gran cantidad de agua y formando una pasta o torta de lodo con una consistencia mucho más seca y manejable.
microbanda, ¿sí? La función de este equipo es deshidratar los lodos, ¿sí? Es un proceso químico y físico de resultados para retirar los lodos. Y estos lodos de abajo pasan por un sistema donde se aplica un polímero, estación de negra, donde se prepara el polímero, se inyecta y pasa a la mesa pesadora. La función de esta tiene una banda que se va desplazando a una velocidad muy baja y el flux que está formado pasa por esa luz arrojada. Una vez el lodo está ubicado Sí, porque ahí te alcanza a ver el vapor. no es tanto vapor, no es vapor, sino partículas de agua que se lo que viene la ropa que no es vapor. Este es el contrario. Lo que vemos en los canales es agua de pozo que regresa al proceso que viene con el orden. Una planta de tratamiento no es una máquina que funciona sola, es un sistema dinámico que requiere una constante supervisión y ajuste por parte del personal calificado. A esta interacción directa la llamamos acondicionamiento del proceso. Aquí veremos cómo los operadores manipulan los equipos y ajustan los parámetros para mantener la planta funcionando de manera óptima y en cumplimiento con la normativa. La manipulación correcta de equipos es la base de la operación. Esto va desde acciones rutinarias hasta intervenciones estratégicas. Por ejemplo, la operación de la cuchara bivalva en el precribado es una tarea manual que el operador realiza 1 o 2 veces por turno, basándose en la inspección visual de la cantidad de residuos acumulados. De igual forma, si el cribado automatizado requiere mantenimiento, el operador debe accionar manualmente las válvulas de compuerta para desviar el flujo de agua hacia el canal de cribado manual, asegurando que el tratamiento nunca se detenga. El acondicionamiento se basa en datos y para ello es fundamental la realización de mediciones. Los operadores son los ojos y oídos de la planta. Constantemente leen los datos de los instrumentos de control, como el caudal instantáneo en la pantalla del medidor Paschal o la concentración de oxígeno disuelto en los reactores, pero también realizan mediciones directas, realizan inspecciones visuales para evaluar el color y la sedimentabilidad del lodo, indicadores claves de la salud del proceso biológico. Con los datos en mano llega el paso más crítico, el ajuste de parámetros de entrada para garantizar que la salida cumpla con la normatividad ambiental. El ejemplo más claro es el control de la recirculación de lodos. Cuando el sensor de la canaleta Paschal indica un aumento drástico del caudal por lluvia, el agua llega diluida. En respuesta, el operador o el ingeniero ajusta la velocidad de la bomba del reservorio de licor de mezcla para aumentar el retorno del lodo concentrado hasta en un 150%, reforzando así el reactor biológico para que pueda tratar eficazmente esa mayor cantidad de agua. De igual manera, se ajusta la purga de lodos con la bomba WASP para mantener la edad del lodo en su rango óptimo. Este es un concepto crítico que se refiere al tiempo promedio que un microorganismo permanece en el sistema. Si el lodo es muy joven, significa que se purga demasiado rápido,
las bacterias no alcanzan la madurez necesaria para formar flóculos estables y eficientes, resultando en un agua de salida turbia. Por el contrario, si el lodo es muy viejo, las bacterias comienzan a degradarse, liberando contaminantes de nuevo al agua y formando flóculos pequeños y frágiles que no sedimentan bien. Mantener la edad del lodo en su punto ideal es, por tanto, un arte operativo que garantiza la máxima eficiencia del tratamiento y que se forme el flop biológico que se requiere en el tratamiento. Finalmente, se regula la dosificación de cloro en función del caudal de salida y los análisis del cloro residual, manteniendo los lineamientos dados en la resolución 0631 de 2015. Cada ajuste es una decisión técnica que busca el equilibrio perfecto entre eficiencia, costos operativos y sobre todo el cumplimiento estricto de los límites de vertimiento, protegiendo así la calidad del agua del río. La operación de una planta de tratamiento de aguas residuales va más allá de la manipulación de equipos, requiere una cultura de vigilancia proactiva y la implementación de rutinas que aseguren la estabilidad y eficiencia del sistema a largo plazo. Esto es la inspección de operación. La supervisión del adecuado funcionamiento es una tarea diaria que combina tecnología y experiencia humana. El operador o el ingeniero no solo se limitan a leer los datos en las pantallas de los paneles de control, realizan rondas de inspección constantes, escuchan el sonido de las bombas y sopladores para detectar vibraciones o ruidos anómalos que puedan indicar un fallo inminente, observan el color y la turbulencia en los reactores, buscando el tono café característico de un lodo saludable y una variación homogénea. Esta supervisión sensorial se complementa con datos objetivos. Se verifica la claridad del agua en los vertederos de los sedimentadores secundarios, un indicador visual inmediato de la eficiencia de la separación. Se revisa el estado de las sondas y sensores, asegurando que no estén cubiertos de suciedad que pueda alterar las mediciones. Es una labor detectivesca donde cada pequeño detalle puede ser la señal de un problema mayor que, si se detecta a tiempo, puede corregirse antes de que impacte la calidad del efluente final. A partir de esta supervisión constante se plantean y ejecutan buenas prácticas de operación. Estas no solo son reglas, sino una filosofía de trabajo para optimizar el proceso. Por ejemplo, una buena práctica fundamental es la limpieza programada de los vertederos perimetrales de los sedimentadores. La acumulación de algas o biopelículas en estos puntos puede parecer menor, pero puede desprender sólidos al efluente final, alterando los resultados de calidad. Otra buena práctica esencial es la gestión de la bitácora de operación. No es solo un requisito, es la memoria histórica de la planta. Anotar cada ajuste, cada medición de laboratorio, cada anomalía observada y cada acción correctiva tomada permite al equipo identificar tendencias a largo plazo, anticipar problemas estacionales y tener una base sólida para la toma de decisiones. Es la herramienta que transforma la experiencia individual en conocimiento institucional, asegurando que la planta opere de manera eficiente hoy y en el futuro.
A continuación profundizaremos en cada una de las operaciones unitarias que componen la estructura de esta planta, detallando su función, diseño y parámetros operativos clave. La primera línea de defensa del trabajador es la selección adecuada de sus elementos de protección personal o EPP. Para las labores generales de la planta, el equipo básico obligatorio incluye casco de seguridad para proteger la cabeza de posibles caídas de objetos o golpes contra estructuras, y gafas de seguridad con protección lateral para resguardar los ojos de salpicaduras de agua o lodo. Para la protección de las manos, se exigen guantes de nitrilo o caucho de manga larga y alta resistencia, que crean una barrera impermeable extendida contra los contaminantes biológicos y químicos. En tareas con alto riesgo de salpicaduras, como la toma de muestras a la preparación de químicos, la protección facial se incrementa, requiriendo el uso de caretas faciales completas. Asimismo, para proteger el cuerpo, se utilizan delantales o trajes impermeables. Y en zonas donde se pueden generar aerosoles, como cerca de los reactores o al ingreso al cuarto de cloro, es necesario el uso de protectores respiratorios con filtros adecuados. Finalmente, un elemento crucial son las botas de seguridad. Deben ser impermeables con puntera de acero para proteger los pies de impactos o compresiones. Y muy importante, con suela antideslizante para garantizar una pisada firme sobre las superficies metálicas y de concreto que constantemente están húmedas en la planta. La selección de cada uno de estos elementos se basa en una evaluación de los riesgos presentes en cada área de trabajo. Sin embargo, la simple posesión del equipo no garantiza la seguridad. Es aquí donde entra en juego la utilización adecuada de los EPPs. Cada elemento debe ser usado durante todo el turno de trabajo y de la manera correcta. El casco debe estar siempre ajustado, los guantes deben cubrir completamente las manos y las muñecas, y las gafas deben permanecer sobre los ojos, no en la frente o en el casco. Además, es responsabilidad del trabajador inspeccionar su equipo diariamente, reportando cualquier daño o desgaste que pueda comprometer su efectividad. Para tareas de alto riesgo, la protección se intensifica. El mejor ejemplo es el cuarto de cloro. Para cualquier ingreso a esta área, incluso para una simple inspección, se requiere protección respiratoria específica, como máscaras con filtros para gases ácidos. En caso de una emergencia, como una fuga, el personal de la brigada debe utilizar equipos de respiración autónoma, similares a los de los bomberos, y trajes encapsulados que aíslan completamente el cuerpo del ambiente tóxico. La correcta selección y el entrenamiento constante en el uso de estos equipos especializados son la diferencia entre un incidente controlado y una tragedia.